Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en el canal del Senado de la República de Chile. Vamos a conversar hoy con un parlamentario que representa a una zona amplísima del país. ¿Qué le parece que veamos la ficha para su presentación? El senador Andrés Salamán. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Sergio. Muchas gracias por tener esta oportunidad de conversar contigo, aquí una figura emblemática del canal del Senado. Que flamea, dice en el canal. Oye, ¿cuántos años lleva en el Parlamento? Primero fue diputado, ahora senador. Fui diputado entre el segundo periodo, entre el 93 y el 97. Después fui senador el año 2005 por Valdivia, una gran experiencia. Ahí solamente estuve 5 años porque después asumí como ministro de Defensa. Bueno, y ahora soy senador por Santiago. Son como un poco más de 10. A ver, alcanzo 10, sí, por ahí anda. ¿Qué es más trabajoso, ser parlamentario o ministro de Estado? Son cosas muy distintas, ¿no? El trabajo legislativo, por cierto, que es un trabajo extraordinariamente intenso, muchas veces muy incomprendido. La gente no sabe bien cuáles son las tareas que se hacen en el plano legislativo. Ser ministro, particularmente ser ministro de Defensa, por supuesto, es una responsabilidad muy grande. A mí me tocó además un par de episodios muy difíciles desde el punto de vista de ese ministerio, ¿no? El accidente de Juan Fernández fue realmente un tema muy complicado y, por cierto, personalmente también muy difícil. Pero, en fin, yo siento que uno tiene que... si está en el servicio público, tiene que estar en estas posiciones. Y déjame decirte algo interesante, Sergio, pienso yo. Ahora que se está discutiendo, bueno, esto ha sido una discusión eterna de puros procedimientos, ¿no? Una de las cosas que un futuro régimen político en Chile debiera considerar es dejar atrás este presidencialismo tan extremo que tenemos. Tiene muchas atribuciones el presidente de la República. A ver, no tan solo es un tema de atribuciones, sino que al Parlamento le faltan atribuciones y, sobre todo, y pensaba esto en relación a esta respuesta, si uno mira los países del mundo, la mayoría de los... O sea, uno dice, a ver, ¿las democracias son presidenciales o son parlamentarias? Entonces, claro, como nosotros tenemos el esquema del presidencialismo copiado de los Estados Unidos, entonces uno como que le da la impresión que el régimen político normal es el de los presidentes. Bueno, no es así. Presidencialismo solamente hay en Estados Unidos y América Latina, pero si uno mira el resto del mundo, incluso América, no es así, estoy pensando en Canadá, si uno mira Europa... Inglaterra es una de las democracias más antiguas del mundo. A ver, Europa, esto es interesante, Europa no tiene un solo país presidencialista, porque los países que tienen presidente tienen régimen semipresidencial, que son básicamente Francia, Austria, Finlandia y alguno que se me escapa. El mundo europeo es parlamentario. Uno mira hoy día, por ejemplo, hacia el este de Europa, lo que era la ex Unión Soviética, y el régimen político que predomina es el régimen semipresidencial. Entonces uno dice, bueno, ¿y Asia? Bueno, Asia es parlamentario, Japón es parlamentario, Australia es parlamentario, Nueva Zelanda es parlamentario. Entonces el régimen presidencial es un régimen muy excepcional. Y en el caso chileno, tenemos un ejecutivo que se ha ido debilitando y un congreso que se ha ido debilitando. Creo que las personas que estén en el Parlamento tengan la posibilidad de tener una experiencia ejecutiva, ayuda. Ayuda a conocer el Estado, cómo se hacen las cosas. A veces el Parlamento legisla, pero la ejecución queda en un órgano diferente. Esa es una de las cosas que deberíamos discutir. Pero bueno, aquí se ha hablado de reformar la Constitución y llevamos 4 años discutiendo el procedimiento para discutir los contenidos. Es completamente absurdo. Ahora, cuando uno ve este grado de desconfianza que hay en la política, con el 65% de los chilenos que no participó en la municipal, el régimen semipresidencial podría ser una salida, porque en este momento todas las instituciones, digamos, de la sociedad chilena están cuestionadas
Y también el ámbito privado, los empresarios, la iglesia, las policías, bueno, las policías pertenecen al Estado. Pero es una situación realmente preocupante, digamos. No es el caso de Venezuela, no es la situación que se vive en otros países como en Argentina, que está bastante convulsionado en este momento, por poner algunos ejemplos. Yo creo que el punto, Sergio, es absolutamente crucial. Lo que ocurre, ¿no es así?, es que hay muchos estudios respecto de cuáles son las razones que generan desconfianza. Y entre paréntesis, hay una, llamémosla desconfianza pública, que es la que estamos hablando. Por ejemplo, la gente tiene mala imagen de las instituciones. Pero también hay una desconfianza personal. Y aquí hay un elemento muy interesante. Cuando uno mira, por ejemplo, las mediciones que existen entre confianza interpersonal, para que la gente que nos esté escuchando, esta es una pregunta que se hace en muchos países. Y la pregunta es la siguiente. Le dicen, mire, ¿usted confía o no confía espontáneamente en la persona que va sentada al lado suyo en un autobús, en un desconocido? Bueno, Chile es uno de los países del mundo que tiene más desconfianza interpersonal. 15-16% tiene esa confianza espontánea. En el otro extremo están los países nórdicos, Finlandia, no es así, Suecia, Noruega, que tienen niveles, Holanda, que tienen niveles de confianza interpersonal muy requete contra alto, arriba del 80%. Entonces, Chile tenemos un doble problema de confianza. La gente espontáneamente no confía, como quien dice, en el vecino. Y también tenemos lo que señala Sergio con tanta razón, que es esta desconfianza, llamémosla institucional. ¿Qué la produce? El mal gobierno, los fenómenos de corrupción, los fenómenos de falta de transparencia. Pero ¿cómo se va recuperando la confianza? La verdad que es un tema muy complejo. Esto no se logra de la noche a la mañana. Yo creo, por ejemplo, que lo que se ha hecho esta semana aquí en el Senado, digamos, exista, por ejemplo, una total transparencia del tema del patrimonio de los que son miembros del Congreso. Bueno, yo creo que eso es una cosa positiva. Pero es positivo, pero al mismo tiempo se ha desatado una ola de críticas por los montos, porque hay números que no corresponden a la realidad, alegan los mismos parlamentarios. Entonces se crea una turbulencia, digamos, en función de una transparencia que era el objetivo que se pretendía. Claro, pero está bien. Pero al final del día, el efecto yo considero que es benéfico, ¿no es así? ¿Por qué? Porque efectivamente, como dice Sergio, se produce esta turbulencia, hay información que no sale bien, de repente hay alguna información que alguien tendrá que explicarla, ¿no? En el caso suyo, ¿anduvo bien los números? No tengo ningún problema. No, al revés. Yo tengo un departamento, que ese departamento tiene 12 estacionamientos y tiene una bodega. Entonces la pusieron como que fueran 4, ¿se fija? Pero la verdad que, digamos, yo soy una persona que siempre he estado muy lejos del mundo de los negocios y la declaración mía, Sergio, es la misma que hice el año 2005 cuando llegué al Senado. Al revés, hay menos cosas que antes. O sea, no puso nada a nombre de la señora, de una tía, de los niños, todo nada. lo contrario. Mire, pesqué lo mismo que hice el año 2005 y cualquier persona que lo pueda ver va a ver que la declaración que tenía hecha el año 2005 que estuve acá es exactamente la misma que tengo hoy día, con menos cosas. Ahora, cuando estalló el escándalo de Penta y Soquimich y se produjo una sucesión de escándalos y hemos llegado, por ejemplo, a que el sindicato de futbolistas profesionales también tiene irregularidades y esta mañana nos enteramos que los bomberos también otra irregularidad. Bueno, entonces ya no queda títere con cabeza, uno podría decir. Y uno podría agregar, no es así, las instituciones más prestigiadas, el ejército, no es así, el tema ahora en Carabineros. Bueno, tenemos un problema de verdad, tenemos un problema sistémico. Yo creo que hay que ponerlo arriba de la mesa y hay que empezar a corregirlo. Oiga, el mundo empresarial, pero ahí no quedó títere con cabeza, colusiones, los pollos, los papeles, los tissues, las farmacias. La verdad que estamos en un tema. Ahora, los países tienen que ser capaces de resolver estos problemas, ¿no es así? No sacamos nada con decir mal de mucho consuelo de tonto. Sí. Tenemos que resolver las cosas, tenemos que ganar esta confianza. Pero el tema es muy importante, Sergio. Tenemos un problema en Chile de confianza interpersonal y tenemos un tema, ¿no es así?, de confianza institucional. A mí lo que se me ocurre es que aunque se produzcan estos temblores, creo que la única manera de ir recuperando esto es con transparencia y sobre todo con mejor efectividad. El otro día una persona
me abordó en la calle, yo estaba muy encima del tema del Transantiago. No solamente porque es un botadero de plata infinito, sino porque eso sigue siendo una afrenta a la dignidad de las personas. Las personas que nos están escuchando, que usan el Transantiago, bueno, ellos saben que de repente se gastan 3 horas, entre ida y vuelta, no sé si 3 horas. O sea, la gente me decía, pero senador, oiga, vi, usted hizo un video, el Transantiago, pero ¿y por qué no lo arreglan? ¿Se fija? Entonces, uno tiene que decir, mire, esto no se puede arreglar desde el Congreso, es un tema que hay que arreglarlo desde el Ejecutivo. Claro, pero las personas me decían, sí, pues me dice, pero han pasado 10 años. Pues. Gobernó, está la nueva mayoría, antes gobernó la centro-derecha, antes estaba la concertación. Lo cierto es el caso que el tema sigue. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer para recuperar confianza es que las instituciones funcionen mejor. O sea, yo lo digo con toda franqueza, ¿cómo va a ser posible que no seamos capaces, ¿no? Así de, o sea, el Transantiago no tiene un problema de plata. Si aquí se le aprobó a principios de este año, pero un barril de plata. Entonces hay una cuestión de ineficiencia. Entonces, ¿qué le vamos a ir a decir a una persona? Le vamos a ir a decir, mire, confíe en nosotros. Y la persona va a decir, bueno, pero arrégleme uno de los problemas que tengo. Arrégleme este problema que me afecta a mi calidad de vida todos los días. Y simplemente no tenemos respuesta. Entonces, transparencia y yo diría hacer la pega de mejor manera. ¿Se fijan? Ahora, el debate presidencial está desatado y a propósito de transparencia, una de las cuestiones que se le objeta o se le cuestiona al expresidente Sebastián Piñera es esa relación y poca transparencia entre los negocios y el ejercicio de la política. Usted mismo el año pasado dijo que tenía que hacer una separación y clarificar, y lo mismo dijo Hernán Larraín de la UDI, digamos. O sea, los dos partidos más fuertes de su sector le han plantado las estacas para que ocurra eso. Es que yo creo ¿Cómo se va a enfrentar el problema cuando Sebastián Piñera aparece hoy día como bien posicionado en las encuestas? A ver, yo creo que el propio Sebastián Piñera tiene la película absolutamente clara. La vez anterior no existía ni siquiera la ley de fideicomiso ciego y tampoco existía, como existe hoy día, una ley de esta que estamos hablando, la probidad, como quien dice, transparencia, donde uno tiene que poner todo su patrimonio, todos sus intereses. Hoy día, por ejemplo, cualquier persona que quiere ser candidato presidencial tiene que poner todas sus inversiones en Chile y todas sus inversiones en el extranjero. Y la ley dice que si gana la carrera presidencial, tiene un plazo de 90 días para constituir un fideicomiso ciego completo. Ahora, yo creo que en el caso de Sebastián Piñera, que como usted dice está en la mejor posición, él tiene que anticiparse, él ha dicho que se va a anticipar a esto, y tiene que hacer lo que estamos hablando, tiene que haber, si él va a ser el candidato en las primarias que tenemos organizadas, ahí va a haber una primera presentación de su patrimonio, y yo creo que él va a constituir claramente un fideicomiso antes de la fecha al que estaría obligado. Él ha dicho, mira, yo voy a cumplir la ley y voy a ir más allá. Creo que ese tema es muy importante, porque si no, además le pasa lo siempre, porque él hace un planteamiento en materia educacional, el otro día hice un planteamiento interesante, un grupo que lo estamos ayudando en este tema, hubo 2 preguntas de colegas suyos sobre el tema educacional y después que cuándo constituye esto. Entonces, él tiene que cerrar este tema en la forma que lo ha dicho, estoy seguro que lo va a hacer. Ahora, hay una situación que no solamente afecta a Sebastián Piñera, sino también imaginamos que a otros que tienen que ver con el mundo de los negocios y quién sabe también en el ámbito de la política, que llevan dinero y capitales a los paraísos fiscales. Entonces dicen, bueno, que los paraísos fiscales hoy día no constituyen prácticamente un delito, ¿no? Pero éticamente se cuestionan porque sacan dinero de acá, pagan impuestos muy bajos allá, así que les cobran impuestos. ¿Cuál es la mirada que tiene usted con respecto a ese sistema? Hoy día, a ver, en primer lugar, los paraísos fiscales en el mundo van en rápida disminución, no van en aumento. Claro, fíjese, por ejemplo, Codelco, por la empresa de todos nosotros, la empresa de todos los chilenos, utiliza para hacer sus inversiones en el extranjero, utiliza precisamente estos paraísos. No entre paréntesis porque se ahorren impuestos, como quien dice, a la salida de las plata. Ahí no hay ningún ahorro, sino porque el propio Codelco opina, ¿no es así?, que desde el punto de vista de cómo manejar sus inversiones es mucho mejor hacerlos de ahí. Yo creo que eso tiene que ser, obviamente será una decisión que tendrá que tomar cada cual. Yo tengo la impresión de que los paraísos fiscales no deberán existir, porque claro, alguien, como quien dice, alguien está obteniendo, por así decirlo, aunque no sea ilegal, alguien está obteniendo un beneficio. Y por lo tanto tengo la impresión de que las personas no debieran invertir en esos paraísos. Esa es mi opinión, pero mire, es una opinión de una persona que, tal como le dije al principio, yo he hecho toda una vida en el ejercicio de mi profesión de abogado, cuando no he estado en la política,
cuando he perdido elecciones y he hecho una vida de este estilo. No es, el mundo de los negocios, la verdad que no es mi mundo. Esa es la opinión de Andrés Salamán, ni más ni menos senador de la República, por una de las regiones que concentra mayor cantidad de ciudadanos en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir hablando porque las campañas presidenciales, muchos dicen que ya están desatadas. ¿Será así? Volvemos. Y ya estamos de vuelta con el senador Andrés Salamán aquí en TV Senado en Contrapuntos. Senador, partió la carrera. ¿Están desatadas las campañas ya? ¿Partió la carrera? ¿No? Sí, yo pienso que sí. Le vamos a pedir aquí a los muchachos que incluso nos coloquen una imagen, ¿no? El año pasado, Sergio, yo publiqué un libro que se llamaba La Salida, cómo derrotar a la nueva mayoría. Entonces, una de las tesis que había ahí era que Chile, mientras tuvimos binominal, estaba como a media naranja, ¿no? Mitad y mitad. Mitad Chile Vamos o la Alianza, y mitad la Concertación, nueva mayoría. La tesis fundamental del libro era que esto había cambiado y que ahora estábamos muy como España. Es decir, teníamos un país que estaba fundamentalmente, claro, yo le puse 4 esquinas por este libro de Vargas Llosa, que claro, se llama 5 esquinas. Entonces yo creo que efectivamente la campaña partió. Tenemos una primera esquina, que es el Frente Amplio, que es, claro, es el Podemos español, que es una izquierda, yo diría, bastante más radicalizada que aquella que hemos tenido en estos últimos 20 años en la Concertación o en la nueva mayoría. Que está fuera de la izquierda tradicional de Chile. A ver, es que ahí empiezan a haber algunos vasos comunicantes, pero dicho en simple, lo vamos a poner en forma práctica. A ver, para el Frente Amplio, el gran enemigo no es Sebastián Piñera, el gran enemigo es Ricardo Lagos. ¿Se fija? Es como en España. Podemos no es Rajoy del Partido Popular, es Felipe González. Ellos se plantean como una alternativa a lo que consideran expresiones debiluchas de lo que es la izquierda o socialdemócrata. Le disputan el liderazgo en ese ámbito. Claro, entonces Beatriz Sánchez, colega suya, una persona con la que yo tengo mucho respeto intelectual, creo que es una muy buena candidata. Creo que es una candidata muy fuerte. Además, a Chile Vamos, ¿le conviene que se le lance una candidatura si hay más dispersión de votos o no? Mire, a ver, ¿conviene o no conviene? La verdad. Porque Piñera va a tomar parte del descontento que hay en la sociedad, pero el Frente Amplio va a tomar otra parte. A ver, lo que va a pasar es que, como dice usted, Sergio, el Frente Amplio va a tironear a la nueva mayoría, vamos a hablar de eso, o de lo que quede de la nueva mayoría, para que no la adelanten por la izquierda, ¿se fija? Entonces, efectivamente, hay una fuerza hoy día que está a la izquierda, por así decirlo, de la nueva mayoría. ¿Qué va a pasar en la nueva mayoría? Bueno, tenemos a Ricardo Lagos, un candidato que yo considero que es una persona que ha hecho un aporte, ¿no? De verdad, un estadista, una persona, un tipo serio que tiene una visión de país, pero que lamentablemente hasta ahora los números no lo han acompañado. Está Alejandro Guillé, que ha tenido un buen desempeño en esta primera etapa. El Partido Socialista las hizo todas mal, porque de principio a fin, salvo un enredo infinito que iban a nombrar a Isabel Allende, que habría sido una buena candidata. Isabel dijo que no iba a ir, después inventaron que iban a hacer una consulta, después que no iban a hacer una consulta, después que iban a... O sea, el pobre José Miguel Insulza estaba toda la semana así como diciendo ¿a dónde? Es como que a uno lo inviten a jugar un partido de fútbol, entonces uno llega como decía mi papá, ¿no? Con los chuteadores y le cambiaban la cancha a Insulza todos los días. Terminó bajándose, al igual que Hacha. Entonces, ahí hay un bloque. ¿Qué va a hacer la democracia cristiana? Hoy, estos días, esta semana, cada vez más voces en la democracia cristiana diciendo, mire, nosotros tenemos que ir a primera vuelta, tenemos que tener un camino que sea distinto de la nueva mayoría. Entonces, primera esquina, Frente Amplio. Segunda esquina, nueva mayoría o lo que quede de ella. Tercera esquina, vamos a ver si la democracia cristiana da ese paso. Y finalmente está la esquina que en este minuto está como más robusta, que es precisamente la de la centro-derecha. Es un país a 4. Y pensando en el futuro, por supuesto que va a ser mucho más difícil gobernar porque con el sistema electoral estas 4 fuerzas van a tener representación en el Parlamento. Ahora, yo lo veo a usted sonriente, alegre, por esta situación de asimetría que hay
pero resulta que todos están en las encuestas, si consideramos que ese es un parámetro, están más o menos como en el suelo, ¿ah? O sea, la nueva mayoría, la oposición, el gobierno. A ver, el gobierno está fatal, ¿no? El gobierno no puede estar peor. 80% de rechazo, 20% de adhesión. El gobierno realmente, o sea, desde el punto de vista de los resultados y desde el punto de vista de la opinión pública, es el peor gobierno desde don Patricio, desde Elwin. ¿Quién puede negar eso? Nunca había habido un gobierno que tuviera tan baja aprobación y que tuviera tan bajos resultados. Entonces, yo siento que efectivamente estamos en una buena posición. Creo que lo que hemos hecho en estos años, mire, nosotros ganamos el 2010. Yo creo que el gobierno del presidente Piñera tuvo una gestión positiva en muchos aspectos que hoy día se valoran. Pero también hicimos cosas mal. Hicimos cosas mal en el plano político. Por algo no fue tan requete contra mal en la elección presidencial. O sea, la elección presidencial que dimos el año 2013 es la peor que hemos dado desde el año, no sé, 90, ¿se fija? Entonces, hay cosas que se hicieron mal. Ahora, yo siento que estos años el país podría verse, digamos, la retroexcavadora, porque el senador Quintana... ¿La instaló? La instaló. Sí. Mire, este gobierno, ¿por qué se va a recordar este gobierno a la hora de las frases? Yo le pregunto. Primera, por la retroexcavadora. ¿No es así? Segundo, bajar los patines, bajar a la gente de los patines. Esa fue otra que quedó. Y yo creo que la tercera que la gente se va a acordar así es la de la presidenta cuando sale el cuento de Cabal. Entonces ella dice, me enteré por la prensa. Para mí esas tres frases, lo acabo de pensar, ¿no? Pero esas tres frases van a ser las que van a quedar de estos años. Retroexcavadora, bajar de los patines, me enteré por la prensa. Ahora, de las cosas que se han hecho, la reforma educacional ha tenido críticas, pero de todas maneras hay un sector de la sociedad que accede a la educación en forma gratuita. Entonces, aquí se ha suscitado una polémica con el programa en ese ámbito del candidato Sebastián Piñera. ¿En qué va a quedar esa situación? Porque el crédito con aval del Estado, las becas, dicen que eso es regresivo, lo que le he escuchado a los estudiantes y le he escuchado también a los académicos de las universidades. Mire, qué buena pregunta porque me permite aclararlo exactamente. El gobierno de Sebastián Piñera, que digamos, si se gana la elección, pues, uno que ha sido deportista, que ha sido político tantos años, sabe que esto de andar festejando antes de que se ganen los partidos no corresponde. No, mire, el tema de la gratuidad no se va a cambiar. Hoy día hay una gratuidad al 50%, que eventualmente puede crecer al 60%. Del sector más pobre. Correcto. Y esa va a quedar tal cual. Es decir, el gobierno de Sebastián Piñera no va a echar para atrás la gratuidad. La gratuidad se va a mantener en los términos que está, ¿no es así? En los términos que está prevista. Se le podrán hacer algunos ajustes, como han pedido algunos rectores, para que funcione mejor. Por lo tanto, no va a haber cambio en eso. Ahora, la discusión que hemos tenido nunca ha estado en este punto. La pregunta es otra. La pregunta es si uno dice, mire, estamos hablando del 50, el 60%, el 50% más pobre, el 60% con menos ingresos. Ahora, si uno dice, ya mire, ahora resulta que hay que darle la universidad gratis al 10 o al 5% más rico, momento. Ahí ya estamos discutiendo una cosa distinta. Pero que quede claro, la gratuidad al 50 o al 60% no vuelve atrás, eso se va a mantener. Y aquí mismo en el Senado, cuando aprobamos la última discusión presupuestaria, aprobamos una cosa que era muy importante. Hoy día, por ejemplo, las becas, los créditos y las ayudas estudiantiles son muy disparejas. O sea, si hay un estudiante que está en una universidad del Estado, la Universidad de Chile, ¿no es así? Bueno, tiene un crédito de una naturaleza y una beca de una naturaleza. Si el hermano está estudiando, digamos, un hermano mayor estudia ingeniería en la Universidad de Chile, tiene una beca y tiene un crédito. El hermano estudia ingeniería en la Universidad Diego Portales, una universidad privada excelente, o en la Adolfo Ibáñez, que nunca nadie les ha criticado ni por lucro, ni por mal comportamiento, ni nada. Bueno, ese hermano tiene así una beca, Sergio, y un crédito mucho más caro. Y si hay un tercer hermano que está en el INACAP y que estudia, o en el DUOC, y que estudia ingeniería industrial, bueno, ese tiene una beca aún peor y un crédito aún peor. Entonces, eso es completamente injusto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer
y ese es un planteamiento de la campaña de Sebastián Piñera, es no vamos a tocar la gratuidad, se va a quedar como está, en la forma que lo he señalado, y vamos a tener, para los que no accedan a la gratuidad, 50-60%, un sistema de ayudas estudiantiles, de becas y de créditos iguales para todos. ¿Se fija? Eso es súper importante. Ahora, ¿cómo tiene que ser ese sistema? Mire, hay cosas que son básicas, por ejemplo. El planteamiento nuestro es que nadie que tenga, o sea, algunos van a, como hemos dicho, 50-60% van a acceder a la gratuidad. Pero ¿qué pasa con alguien que esté en el 20%, como quien dice, de mayor ingreso? Bueno, esa persona tiene que tener un crédito que sea con un interés subsidiado, donde no estén metidos los bancos, porque los bancos se quedan con una tajada que no corresponde. Y lo más importante es lo siguiente, que tenga un pago contingente al ingreso. ¿Qué significa eso? Si la persona gana, y en este caso debería ser 10%, si la persona gana, puede poner una cifra cualquiera, 500.000 pesos, nunca paga más del 10%. Nunca paga más de 50.000 pesos. Y al cabo de un periodo de tiempo se extingue. Ahora, hay varias interrogantes que no se han resuelto. El gobierno pretende completar esto probablemente con 3 proyectos relacionados con la reforma educacional. Y la cuestión es si se va a resolver de esa manera o nuevamente, como muchos temen, vamos a ir con glosa para el 2018, porque esa es una situación también de mucha inestabilidad. La gente tiene que entender que la glosa significa que si se incluye el presupuesto es solo para ese año, pero si es una ley, rige para siempre, hasta que no se modifique la ley. Sergio, la verdad que la reforma, mire, el gobierno dijo, como dice usted, esto de la gratuidad, que ya aclaramos que no va a volver atrás ni cosa que se le parezca, iba a ser, como quien dice, lo más importante. Bueno, estamos en abril del último año y el proyecto ni siquiera todavía se vota en la Cámara de Diputados. Es decir, esto es como quien dice la ineptitud máxima, porque uno podría decir ya, se demoraron un poquito el primer año para estudiar el tema. La verdad que los gobiernos tienen que tener la cosa preparada, porque si durante la oposición lo que uno hace es pensar qué es lo que va a hacer. Bueno, pero este proyecto entró tarde, entró mal, lo han cambiado como 4 veces. Quedan, ¿cuántos? 6, 7, 8 meses legislativos activos, ¿se fija? La elección presidencial es el 17 de noviembre, entiendo. De noviembre, sí. Estamos en abril y el proyecto ni siquiera empieza a rodar. Entonces, lamentablemente yo creo que veo muy difícil ahora, ahí hay que esto salga adelante, porque, y no es culpa del Congreso. O sea, el gobierno es incapaz de alinear y de ordenarse a sí mismo para que el proyecto pueda, mire, que pueda aprobarse o rechazarse, pero ni siquiera se vota. Ahora, ese es uno de los problemas que está pendiente, pero hay otro que a la ciudadanía le importa mucho, que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Usted fue ministro de Defensa, así que es un conocedor del problema. El presidente Piñera, cuando fue candidato en la elección anterior, dijo que le iba a poner un candado a la delincuencia, se iba a terminar la puerta giratoria. Pero si uno ve la encuesta de IMAR, por ejemplo... Sigue siendo el problema número 1. No, además que fue mal evaluado, el 82% al final de su gobierno dijo que lo había hecho pésimo en materia de seguridad ciudadana. Entonces, él ahora ha dicho que se van a hacer los esfuerzos para lograr ese objetivo. La pregunta es, ¿cómo se mide ese esfuerzo? No solamente en inversión en dinero, sino que para que esa eficacia a la ciudadanía le signifique seguridad en la casa, seguridad en la calle. Sergio, déjeme decirle voy a contestar derecho al hueso porque es una pregunta muy importante. Aquí conversando entre nosotros dos. ¿Quién en Chile está a cargo del tema de la seguridad ciudadana? Yo le pregunto a usted. Interior. Claro. Pero fíjese que no es interior. Es seguridad pública. Claro, no. Hay un ministerio del Interior y Seguridad Pública, ese tiene un subsecretario y después tiene un secretario de la prevención del delito que tiene un rango de subsecretario y que le quiero decir lo siguiente, ni yo sé la persona, porque lo acaban de cambiar, antes era el señor Frey. Sí, pero además está la policía, está bien. Además está la fiscalía. Pero a eso voy. Entonces, lo que le quiero decir es lo siguiente. Mire, yo le aseguro que ni el 0,5%, ni siquiera el 1% de la gente en Chile sabe quién es el responsable institucional de este tema. Entonces, pero vamos diciendo cosas. Primero, creo que los gobiernos y todos de alguna manera hemos fracasado en el tema de la seguridad ciudadana. El gobierno del presidente Piñera tuvo avances, pero no resolvió el problema. Y durante este gobierno eso se ha acentuado. Entonces,
¿Qué cosas hay que hacer? Porque si hemos dicho, mire, pongamos ideas arriba de la mesa. Yo voy a decir lo que yo pienso. El año 2011 finalmente se aprobó este nuevo diseño institucional, Sergio, de este Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que dice que ese diseño institucional definitivamente en Chile no está funcionando. ¿Cuál es el tema? Ya hemos visto, hay un señor subsecretario que nadie lo conoce, que no tiene atribuciones, que no tiene presupuesto, que no manda desde el punto de vista práctico ni a la Policía de Investigaciones, ni a Carabineros. Entonces, si usted me pregunta qué es lo que yo haría si yo fuera presidente, lo primero que yo diría es asumir que hay un problema serio, no resuelto, y que la actual forma de abordarlo no del ancho. Dicho en simple, yo separaría el Ministerio del Interior y tendría un Ministerio de Seguridad Pública donde hubiera una persona conocida que tuviera la responsabilidad para que, por ejemplo, las policías funcionaran mejor, para que investigaciones funcionaran de mejor manera, para que hubiera un ensamble entre lo que hace la Fiscalía, lo que hace Carabineros, lo que hace la policía, investigaciones. Hoy día el 80, el 85% de las personas que sufren delitos, oiga, van, las denuncian y de repente les llega una notificación y le dicen, oiga, su caso guardado debajo de un cajón. Entonces, hemos fracasado. No queremos dejar al final debajo del cajón el minuto que le corresponde. Nosotros le llamamos minuto de confianza para que usted exprese una idea, un pensamiento, una crítica o una iniciativa reveladora. Nada, Sergio, yo solo le quiero agradecer esta conversación rápida que hemos tenido. Mire, yo siento que, desde el fin de la dictadura militar, este país progresó, hicimos una transición. Yo no creo, como alguna gente piensa, que estos años fueron años muy malos. Al revés, yo creo que si uno los mira objetivamente, fueron años buenos. Yo creo que tuvimos un tropiezo grande con la nueva mayoría. Estos años no han sido buenos, estos años han sido malos y llegó el momento de rectificar y darle un nuevo impulso al país. Y yo espero que la candidatura de Sebastián Piñera represente eso, rectifiquemos, démosle un nuevo impulso, dialoguemos, entendámonos, busquemos acuerdos como los que alcanzamos durante el gobierno de don Patricio Aylwin y hagamos que este país vuelva a tener confianza, como conversábamos al principio del programa, y que vuelva a progresar para todos. Le queremos agradecer al senador Andrés Alamán esta conversación. Lo vamos a dejar en libertad de acción, senador, para que sea atrapado por la sala porque el trabajo sigue acá en Valparaíso. Muchas gracias. A usted, Sergio, muchas gracias al canal. Y será usted también hasta cualquier momento siempre en Contrapuntos en el canal del Senado de la República de Chile. Hasta pronto.